¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente cuando el último latido se apaga? ¿Y si todo lo que te han contado sobre la muerte fuera solo una pequeña parte de una verdad mucho más profunda, una verdad que pocos se atreven a mencionar? Durante décadas, estas grabaciones permanecieron ocultas, guardadas en el silencio de archivos olvidados, no por casualidad, sino por miedo. Miedo al impacto que podrían causar, a las verdades que sacarían a la luz y principalmente a lo que revelarían sobre el destino de cada uno de nosotros. Chico Xavier, el médium que transformó la vida de millones de personas con sus mensajes de consuelo y esperanza, guardaba secretos más profundos que nunca se atrevió a compartir abiertamente. Registros de conversaciones, psicografías y revelaciones que ocurrieron en reuniones discretas, lejos de las grandes cámaras y de la curiosidad de la prensa. El contenido era demasiado profundo, quizás perturbador para algunos. Cuando Chico hablaba sobre lo que ocurre con el alma después de la muerte, no usaba metáforas poéticas o discursos vagos. Hablaba como quien ya había estado allí, como quien veía lo que nosotros no podemos ver. Lo que él decía no era lo que la mayoría quería oír. Algunos de estos mensajes fueron considerados demasiado fuertes para el público de aquella época. Por eso, quedaron adormecidos hasta hoy. El mundo, según él, aún no estaba listo para escucharlos. Pero ahora, con el pasar de las décadas y la maduración espiritual de millones de personas, esa verdad comienza a emerger como una luz en medio de la oscuridad. En una de esas grabaciones, Chico narra con calma y firmeza el exacto momento en que un alma se desprende del cuerpo. Describe la transición con detalles tan precisos que parecía estar leyendo un guión divino. El miedo que muchos sienten hacia la muerte comienza a desvanecerse cuando se escuchan sus palabras. Él decía que el sufrimiento no era el fin, sino una preparación, y que del otro lado había recepción, aprendizaje y misión. Muchos de los que estaban presentes en aquellas reuniones quedaron en silencio, emocionados, sin saber cómo lidiar con la verdad que Chico traía. Si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque esa verdad también te llama. Continúa viendo. Lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver la vida y lo que viene después de ella. Estas grabaciones no fueron hechas para impresionar o causar sensacionalismo. Fueron, según relatos, registradas por personas cercanas al médium, durante sesiones espontáneas, en las que él parecía canalizar algo mayor que él mismo. En una de ellas, Chico cuenta sobre una mujer que había perdido a su hijo y no conseguía seguir adelante. En trance, él describió exactamente cómo estaba el espíritu del joven, dónde se encontraba y cuáles eran sus sentimientos hacia la madre. Ella lloró, no por dolor sino por paz. A partir de aquel día su vida cambió. Es este tipo de transformación silenciosa pero definitiva lo que estos mensajes cargan. No son solo palabras, son puentes entre mundos. Y ahora por primera vez revelamos fragmentos nunca antes divulgados. Palabras que Chico pronunció con lágrimas en los ojos, sintiendo, según él, la presencia de espíritus elevados a su alrededor. Sabía que no hablaba solo por sí mismo, sino como un canal de conciencias mayores. No estamos solos, afirmó con firmeza, y lo que vendrá no será castigo, será elección. Una frase que, a primera vista, parece simple, pero esconde una de las enseñanzas más profundas de su vida mediúmnica. Si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que hay algo más allá de lo que los ojos ven, algo que palpita, que llama, que quiere ser comprendido. Al hablar de la muerte, Chico nunca adoptaba un tono sombrío. Por el contrario, había ligereza. Él decía que el momento del tránsito era, en la mayoría de los casos, más suave que un simple adormecer. El alma, liberada del peso del cuerpo, era acogida por entidades luminosas, amigos espirituales, familiares ya desencarnados, incluso mentores de otras vidas. En muchos relatos psicografiados,
Él describía escenas casi cinematográficas de reencuentros en el plano espiritual, abrazos interrumpidos por el tiempo terrestre, siendo finalmente completados. Esto no era ficción. Para Chico era realidad. Y para quien escuchaba, era como recibir una carta de alguien que partió, pero que nunca dejó de amar. Chico comienza hablando sobre la transición del alma. La muerte no es el fin, es solo la curva de un río. Con esta frase describe el instante en que el espíritu se desprende del cuerpo. Cuenta que muchos sienten miedo porque fueron enseñados a temer lo desconocido, pero según él, lo que viene después es acogida, luz suave, voces familiares, los que amamos vienen a buscarnos. Chico relata que, al salir del cuerpo, la conciencia se expande y comprende inmediatamente los errores y los aciertos de la vida que pasó. Nada es juzgado por otro. Nosotros mismos nos vemos por entero, y este primer momento, según él, es determinante para el camino que el alma seguirá en el plano espiritual. Un camino que refleja nuestra vibración, nuestra intención y no nuestras apariencias. En otra grabación, él habla sobre los primeros minutos después de la muerte. Dice que el alma es envuelta por un tipo de niebla, como si el espíritu aún estuviera adaptándose a la nueva frecuencia. En este estado, muchos no comprenden que ya dejaron el cuerpo físico. Algunos intentan comunicarse con los familiares sin éxito, lo que los deja confusos y a veces desesperados. Pero según Chico, este momento es breve. Luego, una luz suave comienza a envolver al espíritu y él es conducido por mentores espirituales que lo ayudan a entender lo que está sucediendo. No hay juicio cruel, hay orientación, hay amor y hay reencuentros con almas que fueron importantes en su caminar. Es como llegar a casa después de un largo viaje, una casa que estaba más allá de nuestro recuerdo consciente. Chico también revelaba que el estado emocional de la persona en el momento del desencarne influenciaba directamente su experiencia inicial del otro lado. Aquellos que parten en paz, con gratitud o resignación, son recibidos con más ligereza. Ya los que parten llenos de rabia, apego o miedo, muchas veces permanecen presos a vibraciones más densas, demorando más en comprender su nueva realidad. Por eso, él siempre insistía en la importancia de cultivar serenidad en vida. Lo que llevamos con nosotros no son bienes, sino emociones, decía él. Esta frase quedó registrada en varias de sus hablas. Era como si Chico nos recordara que el verdadero equipaje del alma está hecho de actitudes, pensamientos y sentimientos, y que todo esto nos acompaña tras el último suspiro. En uno de los relatos más conmovedores, Chico narra el reencuentro de un padre y un hijo que habían fallecido en épocas diferentes. El padre, aún en proceso de aprendizaje en el plano espiritual, aguardaba por el hijo con gran ansiedad. Cuando finalmente se encuentran, según la descripción recibida por Chico, ambos se reconocen de inmediato, incluso sin los límites del cuerpo físico. La emoción, el intercambio de energías, la comunicación a través del pensamiento, todo era descrito con tanta riqueza de detalles que los presentes quedaron en llanto. No era solo un mensaje sobre el más allá, era un recuerdo de que el amor verdadero sobrevive a la distancia, al tiempo e incluso a la propia muerte. Eso daba esperanza a muchos que habían perdido a alguien. En una revelación mantenida en secreto, Chico habló sobre el instante exacto de la muerte. Dijo que, al contrario de lo que muchos imaginan, ese momento puede ser extremadamente sereno. El espíritu, al desligarse del cuerpo físico, siente como si estuviera flotando levemente, envuelto por una sensación de ligereza y acogida. Entidades luminosas que él llamaba hermanos mayores se aproximan con ternura, orientando y protegiendo al recién desencarnado. Hay aún una revelación poco conocida que Chico hacía solo para personas cercanas. Algunos espíritus,
al desencarnar, son invitados a acompañar el velorio y el entierro de sus propios cuerpos, no como forma de sufrimiento, sino como un proceso de aceptación. En estos momentos, observan las reacciones de los que quedaron, oyen las palabras dichas, sienten las emociones alrededor. Este contacto, según él, ayuda al espíritu a desprenderse del plano físico de forma más consciente y tranquila. Pero él también alertaba: el ambiente emocional en estos momentos es decisivo. Palabras de amor ayudan, revuelta, acusaciones y desesperación dificultan. La muerte, entonces, deja de ser apenas un fin. Se convierte en un ritual de transición, con efectos reales en el mundo invisible. Otro punto impresionante, nunca publicado oficialmente, fue la afirmación de que el momento de la muerte es muchas veces acompañado por una especie de película espiritual. Chico describió esto como una proyección de la conciencia, donde el alma repasa en segundos los principales actos de la vida, tanto los de amor como los de omisión. No hay juzgamiento externo, no hay acusación. La propia alma reconoce lo que hizo y lo que podría haber hecho diferente. Es el tribunal de la conciencia, decía él. Este momento no tiene el intento de punir, sino de despertar. Y es en ese instante que muchas almas comprenden el valor de cada gesto, cada palabra, cada elección. Chico creía que si las personas supieran de la existencia de esta película espiritual, tal vez vivieran con más responsabilidad, compasión y coraje de perdonar. Según Chico, cada espíritu es conducido para regiones compatibles con su nivel de conciencia y vibración. No hay castigo ni premio, solo resonancia. Él acostumbraba a contar que al dejar el cuerpo, el alma es envuelta por algo que llamaba de panel de la conciencia. En él, cada momento vivido es revisado, no como en un juicio divino, sino como una proyección de la propia alma. Sentimos lo que hicimos sentir a los otros, revivimos los abrazos, los silencios, los gritos y también los gestos de cariño olvidados. Chico explicaba que este proceso no era para causar culpa, sino para despertar comprensión. Era como si el espíritu pasara a entender que cada actitud tiene una consecuencia energética. Esto tocaba hondo en las personas, pues mostraba que, a pesar de todo, siempre hay chance de recomenzar, aquí o del otro lado, y que el amor al final es el único criterio verdadero. En los mensajes más íntimos, Chico decía que nadie está solo al morir. Él afirmaba que incluso los más escépticos, aquellos que vivieron negando cualquier dimensión espiritual, eran recibidos por seres amorosos. A veces, estos seres tomaban la forma de entes queridos para facilitar la aceptación de la nueva realidad. En otros casos, eran amigos espirituales que acompañaron toda la trayectoria del alma sin que ella siquiera lo supiera. Esta revelación emocionaba a los que escuchaban. Había una belleza casi indescriptible en la idea de que nadie es abandonado. Incluso los que erraron mucho en vida son acogidos, comprendidos e invitados a continuar evolucionando. Chico repetía: la justicia de Dios es amor en movimiento. Uno de los tramos más emblemáticos de estas grabaciones habla sobre el sueño reparador. Según Chico, algunos espíritus, tras desencarnar, necesitan de un tiempo de descanso profundo antes de retomar su conciencia plena. Ellos son llevados a lugares de cura en el plano espiritual, donde reciben cuidado, amparo y energía para reorganizarse. Este sueño no es castigo. Es como un abrazo energético que envuelve el alma hasta que ella esté lista para seguir. Muchos se sorprendían al oír esto. Era algo tan diferente de la visión tradicional de cielo e infierno. En vez de juicio, había medicina espiritual. En vez de condenación, había comprensión. Y todo esto, Chico contaba con la dulzura de quien apenas transmite lo que vio. Chico relató que al entrar en estado de trance profundo, era conducido por espíritus de elevada luz
a regiones que no podrían ser descritas por palabras humanas. Hablaba de campos vibratorios, de ciudades espirituales donde el trabajo, el estudio y el amor continúan, con una intensidad aún mayor que en la tierra. Reveló que muchos de nosotros somos preparados, incluso antes de morir, para ese reencuentro con el plano espiritual, y que nuestros sentimientos, nuestras elecciones y hasta nuestros pensamientos moldean el tipo de recepción que tendremos del otro lado. La muerte no es el fin, es la continuación de la vida en otra dimensión, con otras leyes, pero con el mismo objetivo, la evolución del espíritu. Durante mucho tiempo, la idea de que hay una estructura organizada y viva, más allá de la muerte, fue rechazada por miedo o por falta de pruebas. Pero Chico decía que el mundo espiritual era más real de lo que imaginamos, tan detallado como el nuestro, con ciudades, escuelas, hospitales y centros de estudio. Él hablaba de colonias espirituales, como nuestro hogar, donde almas continúan su aprendizaje tras dejar el cuerpo físico. Allí, las tareas continúan. Algunos trabajan ayudando a los encarnados, otros estudian las experiencias de la última vida, y hay incluso los que se preparan para reencarnar nuevamente. Para Chico, la muerte era solo una coma en la frase de la existencia, y entender eso era como liberarse de una prisión construida por el miedo y por la ignorancia. En una experiencia personal, nunca revelada en entrevistas, Chico confió haber presenciado el rescate de un espíritu que había desencarnado en estado de revuelta. Dijo que el ambiente espiritual donde lo encontró era sombrío, pero que los trabajadores de la luz allí presentes irradiaban una compasión tan poderosa que ninguna sombra resistía por mucho tiempo. El espíritu, inicialmente agresivo, comenzó a llorar al oír una oración hecha por su madre aún encarnada. Chico escribió: fue la fuerza de aquella oración, hecha con fe y lágrimas, que abrió una brecha para que él fuera tocado por la luz. Esta historia muestra que el amor de quien se queda puede alcanzar a aquellos que partieron, incluso si están en regiones de sufrimiento. Ninguna alma está aislada del amor. La oración es un hilo invisible que une los dos mundos. Había también, según Chico, zonas de sufrimiento en el plano espiritual, locales donde se concentran espíritus que se perdieron en vicios, egoísmo o crímenes graves. Pero él siempre resaltaba que estas regiones no eran infiernos eternos, eran estados vibratorios temporales, frutos de la propia conciencia y de las elecciones que cada uno hizo. Espíritus allí permanecían hasta abrirse al arrepentimiento y al deseo sincero de cambiar. Y muchos solo conseguían eso gracias a las oraciones que recibían de los encarnados. Chico incentivaba constantemente la oración por los que partieron, diciendo que ella funcionaba como un hilo de luz que atravesaba las sombras y tocaba el corazón de quien necesitaba de ayuda. Era la caridad en su forma más pura. En cierta ocasión, durante una conversación íntima, Chico fue cuestionado sobre lo que acontecería con alguien que muriese con odio en el corazón. Él respiró hondo y respondió con serenidad: ninguna. Alma está perdida para siempre, pero el dolor que cargamos aquí lo llevamos con nosotros, y eso pesa. Él explicaba que sentimientos densos creaban una especie de niebla alrededor del espíritu, dificultando su percepción y su caminar, pero decía también que con el tiempo, la luz del amor y del arrepentimiento sincero atravesaba cualquier oscuridad. El alma, al despertar, era siempre invitada a recomenzar, a reparar, a crecer. Era esta visión, al mismo tiempo firme y llena de esperanza, la que hacía que muchos se encontrasen en paz, donde antes solo había desesperación. Shinte. Las grabaciones más reservadas, Chico abordaba un tema aún más delicado: la transición planetaria. Explica que la Tierra está dejando de ser un planeta de pruebas y expiaciones para tornarse un mundo de regeneración. Es como si estuviéramos terminando la enseñanza fundamental de la evolución espiritual.
un cambio cósmico inevitable que sacudiría las estructuras de la sociedad humana. Según Chico, este proceso exige una limpieza vibracional profunda. Por eso tantos conflictos, enfermedades, desastres e inestabilidades. Es lo viejo resistiendo a lo nuevo. Compara el momento a una noche oscura antes del amanecer. Dijo que muchos espíritus aún no quieren ese cambio e intentan mantener a la humanidad adormecida en el miedo, en el materialismo, en la competición. Las fuerzas que desean preservar los antiguos patrones vibracionales de la Tierra se aferran con todas sus fuerzas, causando turbulencias visibles en todos los niveles de la experiencia humana. Pero garantizó, nada puede detener la luz cuando ella comienza a nacer, y concluyó, estamos todos siendo llamados. Unos despertarán con el amor, otros con el dolor. Chico vio cambios radicales, crisis globales, divisiones profundas, pero también vio esperanza, un nuevo mundo posible, naciendo del dolor. Dijo esto mucho antes de que tuviéramos tecnología avanzada, pandemias globales o las graves amenazas climáticas que enfrentamos hoy. Y aún así, cada palabra suena como si hubiera sido dicha ayer, con una precisión que estremece a quienes escuchan estas grabaciones por primera vez. El planeta físico y el planeta espiritual están interconectados, decía Chico. La Tierra no es solo este mundo visible, sino también las esferas invisibles que la rodean. Explicaba que durante esta transición habría una aproximación vibratoria entre los dos planos, permitiendo que más personas tuvieran experiencias espirituales significativas. La sensibilidad mediúmnica, según él, se expandiría naturalmente, no como un don especial para pocos, sino como un despertar gradual de la percepción humana. Los velos se adelgazarán, fue una de sus frases más enigmáticas. Chico también habla sobre los niños. Decía que muchos de los niños nacidos a partir de los años 2000 serían almas antiguas, preparadas para el período de transición. Los llamaba semillas de luz. Afirmaba que estos niños traerían cuestionamientos profundos, dones espirituales naturales y una conexión intuitiva con planos superiores. Ellos no aceptarán el mundo como está. Vinieron para transformarlo, dijo con una certeza sorprendente. Advertía que los adultos deberían protegerlos, pero también escucharlos. Ellos ya saben quiénes son. El mundo es que aún no sabe qué hacer con ellos. Y completaba, la infancia es el suelo más fértil para el futuro de la Tierra. Trátenla con reverencia. Palabras que hoy, 2 décadas después, suenan como una convocatoria silenciosa que muchos aún no han oído. Otro punto recurrente en los mensajes de Chico era la reencarnación. Él explicaba que el espíritu, al retornar a la vida física, muchas veces reencuentra antiguos afectos y antiguos desafectos. Familias son reencuentros espirituales, donde cada uno cumple un papel en el aprendizaje del otro. Los conflictos familiares, según él, no son accidentes del destino, sino oportunidades programadas para el crecimiento mutuo. Almas que necesitan reconciliarse buscan el mismo núcleo familiar para sanar heridas del pasado. Por eso él decía que no existían víctimas absolutas ni verdugos eternos. Todo era parte de un equilibrio mayor, donde el amor era el principio y el objetivo final. Y cuando un alma parte, ella no se desconecta. Ella apenas cambia de plano, pero continúa presente, influenciando y siendo influenciada por los que aún están aquí. Con eso, Chico enseñaba que la muerte no separa, apenas transforma los lazos. Chico también aborda la ciencia. No veía contradicción entre espiritualidad y conocimiento científico. Por el contrario, afirmaba que en breve los descubrimientos de la física, de la medicina y de la astronomía confirmarían lo que los espíritus venían diciendo hace siglos. La ciencia va a probar que el alma existe, declaró con convicción.
Hablaba de máquinas capaces de registrar campos energéticos sutiles, de estudios que revelarían la continuidad de la conciencia después de la muerte. Y con una leve sonrisa, dijo: «Los científicos un día conversarán con los espíritus. Ellos solo no lo saben aún». Para él, la fe ciega sería sustituida por una fe consciente, basada en experiencias reales. El milagro del futuro será el encuentro entre el corazón y el cerebro, afirmaba. Una visión que desafía la separación tradicional entre ciencia y espiritualidad, proponiendo una síntesis que muchos científicos de vanguardia comienzan a explorar hoy. La entrevista entonces entra en una parte sorprendente. Chico comienza a hablar sobre otros mundos habitados. Dijo que no estábamos solos en el universo y que existían civilizaciones más evolucionadas observando silenciosamente nuestro progreso. Ellos no interfieren directamente, pero nos inspiran, afirmaba. Según él, estos hermanos cósmicos vibran en dimensiones superiores y respetan profundamente nuestro libre albedrío. Cuando la Tierra eleve su vibración, este contacto será natural, inevitable. Chico no hablaba en naves o seres como en las películas, sino en conciencias luminosas, con tecnología y espiritualidad unidas. Dijo que muchos de ellos ya reencarnaron, aquí para auxiliar la transición de la humanidad, y que la mayor señal de su presencia no está en el cielo, sino en el despertar del amor en nosotros. Era como si Chico estuviera describiendo una red cósmica de inteligencias trabajando en diferentes planos para el progreso espiritual de la humanidad. Cuando es preguntado sobre la fecha límite, el clima se vuelve aún más denso. Por algunos segundos se calla. Después dice: «Hay un tiempo marcado por los cielos, una ventana de misericordia», y explica que según los espíritus, la humanidad tendría hasta determinado punto para elegir entre el camino de la regeneración o de la destrucción. Nada será impuesto, todo será elección, afirma con serenidad. Hablaba de un pacto silencioso hecho entre planos superiores y la conciencia colectiva de la Tierra, un plazo, un tiempo de maduración, y alertó: «Si sobrepasamos esa fecha sin despertar, los propios elementos de la naturaleza responderán». Pero aún había esperanza. Siempre había esperanza en sus palabras. Según Chico, esa fecha no era un fin apocalíptico, como muchos imaginaban. Era un punto de inflexión espiritual, un marcador simbólico que separaría dos fases de la humanidad, la de la ignorancia y la de la conciencia. No reveló el día exacto durante la entrevista, pero dejó pistas. Dijo que sería después de un periodo de gran turbulencia, cuando el hombre mirase para sí mismo con verdadera humildad. «El dolor enseñará lo que el orgullo no permite aprender». Era una frase que repetía con frecuencia y añadía: «Incluso los que erraron gravemente, si hay arrepentimiento sincero, serán acogidos por la luz». Para Chico, ningún destino estaba sellado. La esperanza era siempre mayor que la caída. Pero esa esperanza exigía acción, cambio, elecciones nuevas todos los días. Chico también deja un mensaje poderoso sobre los animales. Dijo que ellos no son solo criaturas instintivas, sino conciencias en evolución, con capacidad de amar y aprender. Ellos nos enseñan sobre lealtad, entrega y presencia, afirmaba con ternura. Reveló que muchos animales, después de desencarnar, son acogidos en esferas espirituales, donde continúan su desarrollo, y contó que, en algunas ocasiones, animales vuelven a reencontrar a sus dueños, en sueños, señales o incluso en nuevas vidas. «Ellos también hacen parte de nuestra familia espiritual», decía. Dijo que en los tiempos difíciles que vendrían, los animales serían compañeros fundamentales para el equilibrio emocional de las personas. Escuchen la mirada de ellos. Es un alma hablando con otra alma. Chico veía a los animales como puentes de afecto entre mundos, maestros silenciosos que nos recuerdan la simplicidad del amor verdadero. Cuando preguntado sobre los sueños,
Chico sonríe. Muchos de nuestros sueños son visitas. Explica que durante el sueño, nuestro espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y viaja por dimensiones sutiles. Nos encontramos con seres queridos, recibimos orientaciones, visitamos lugares donde un día viviremos. Contó que muchos sueños que parecen confusos, en verdad, son fragmentos de experiencias reales en el plano espiritual. Despertamos sin recordar, pero el alma recuerda, explicaba. Por eso decía que antes de dormir deberíamos hacer una plegaria, pedir para ir donde sea útil, aprender lo que sea preciso. El sueño es el intervalo más sagrado entre un día y otro. Chico creía que a través de los sueños Dios nos habla con un lenguaje silencioso que solo el corazón despierto comprende. Una invitación a prestar más atención a esta dimensión de la vida que ocupa cerca de un tercio de nuestra existencia. En el último fragmento grabado por casualidad, Chico mira hacia el horizonte y dice casi en un susurro: «Ellos están viniendo». Al ser cuestionado, solo sonríe. No explica si hablaba de los espíritus de luz, de los hermanos cósmicos o de almas despiertas que reencarnarían en los años siguientes. Tal vez se refería a todos, pero el tono era de certeza absoluta, como quien ve algo inevitable aproximándose en el horizonte del tiempo. El futuro será diferente, pero exige valentía ahora. Y añade: ustedes que están oyendo esto en el futuro, ustedes son los llamados, nosotros apenas preparamos el camino. Es como si supiera que sus palabras solo serían comprendidas décadas después, como si hablase con cada uno de nosotros a través del tiempo, transmitiendo un mensaje directo para quienes vivirían el momento decisivo de la transición planetaria. Chico hablaba que el mundo necesitaba de más líderes conscientes que sirvieran antes de mandar, y afirmó que en los próximos años surgirían almas jóvenes con ese propósito: servir a la luz en medio del caos. No los ignoren, ellos parecerán frágiles, pero cargarán sabiduría antigua, advertía con una mirada penetrante. Estaba describiendo un nuevo tipo de liderazgo que emergiría como respuesta natural a la crisis de los viejos modelos de poder. Cerca del fin de la entrevista, Chico hace un llamado conmovedor. Necesitamos reaprender a orar, dice, mirando con dulzura a la cámara. La oración no es súplica, es sintonía. Explica que orar es como ajustar una frecuencia, una vibración, que nos conecta con planos más elevados. No importa la religión ni las palabras, importa el sentimiento. Según él, oraciones sinceras tienen poder real, curan, orientan, protegen, y afirma que, en los tiempos difíciles que vendrían, la oración sería una herramienta fundamental. Será por el pensamiento que construiremos puentes entre mundos. Creía que el pensamiento es materia sutil, que modela realidades. Por eso, cuiden de lo que piensan. Cada pensamiento es una semilla, y estamos todos sembrando el mañana, concluía. Al ser cuestionado sobre el mal en el mundo, Chico responde con humildad: el mal es la ausencia temporaria de la luz, pero hasta él es instrumento del aprendizaje. Para él, las fuerzas negativas existen, sí, pero son sustentadas por nuestras elecciones. Dijo que hay espíritus aún presos al ego, a la vanidad, al placer sin conciencia, y que influencian los pensamientos humanos buscando mantener el planeta en desequilibrio. Pero no hay sombra que resista a la luz de una conciencia despierta, afirmaba con convicción. No negaba las tinieblas, pero mostraba cómo superarlas. Donde haya un pensamiento de amor verdadero, allí las tinieblas se disuelven. Chico creía que la reforma íntima, el cambio silencioso y diario de cada persona, era el arma más poderosa contra el caos del mundo. Por fin, habla sobre perdón. Perdonar es liberar dos almas al mismo tiempo, quien perdona y quien es perdonado. Dijo que muchos espíritus permanecen presos en zonas de sufrimiento,
no por crímenes hediondos, sino por rencores no resueltos. El rencor es un grillete invisible, y contó que al morir, muchos se sorprenden al ver que aún cargan resentimientos antiguos. El perdón es más difícil en el plano espiritual que en la tierra. Por eso, Chico orientaba que todos buscaran resolver sus pendientes aún aquí. Dijo que el perdón sincero puede cambiar el destino de un alma, tanto de quien ofrece cuanto de quien recibe. Es el gesto más próximo de la divinidad que un ser humano puede realizar. Y concluyó, perdonar es amar con la valentía de quien comprende. Encerrando la entrevista, Chico es invitado a dejar un mensaje final. Respira hondo, como quien siente el peso de las generaciones que lo oirían un día, y dice, no tengan miedo. La vida continúa mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Pide que las personas cultiven el amor, la paciencia y la humildad, pues son esos los verdaderos escudos del alma. Vamos a errar, sí, pero también vamos a aprender, y eso es todo lo que el Padre espera de nosotros. Agradece la oportunidad de hablar, y antes de despedirse deja un último consejo. Sé la paz que buscas, sé el amor que extrañas, y el mundo comenzará a cambiar a tu alrededor. Una frase que resuena hasta hoy como un susurro viniendo de un corazón que jamás dejó de servir. Con el tiempo, estas entrevistas permanecieron guardadas en los archivos de antiguos colaboradores, olvidadas entre cintas empolvadas y anotaciones dispersas. Fue solo recientemente, después de la muerte de algunos de ellos, que los familiares encontraron el material y se depararon con el contenido. Al oír aquellas palabras, quedaron en shock. Parecía que Chico estaba hablando directamente para el presente. ¿Cómo pudo prever con tanta claridad todo lo que estamos viviendo ahora?, cuestionó uno de los hijos de un periodista. Era como si el tiempo hubiese esperado pacientemente para que este mensaje fuese oído en el momento exacto. La decisión de compartir vino del corazón. Esto no puede más quedar escondido, y así, como una semilla enterrada que florece después de décadas, las entrevistas perdidas salieron a la luz, listas para cumplir su propósito. La repercusión de las grabaciones fue inmediata entre estudiosos del espiritismo y seguidores de Chico Xavier. Muchos reconocieron fragmentos que él había mencionado en palestras, pero nunca con tanta profundidad y claridad. Otros quedaron sorprendidos con el tono más directo, casi profético de sus hablas. No era el Chico del consuelo apenas, era el Chico de la convocatoria. Despierten, parecía decir. No hay más tiempo para distracciones. Sus palabras no traen miedo, sino responsabilidad. Cada frase parece pedir una elección. Cada pausa carga el peso de un alma que vio más allá del velo. Incluso después de tantos años, su voz continúa dulce, firme y extrañamente actual. Las entrevistas, antes prohibidas, se transforman ahora en un llamado colectivo, un aviso, un recordatorio de que la vida no termina en la muerte, solo cambia de forma. Como él mismo decía, sigan adelante. La carretera es larga, pero la luz no falla, y Dios nunca abandona a nadie. Estas verdades dichas con simplicidad por Chico continúan resonando incluso en tiempos de tanto escepticismo, porque ellas tocan algo que está más allá de la lógica. Tocan la añoranza, el vacío, la esperanza. No es por casualidad que hasta hoy multitudes buscan consuelo en sus palabras. Incluso los que nunca creyeron en espiritualidad, al oír un tramo de estas grabaciones, sienten un escalofrío diferente. No de miedo, sino de reconocimiento. Es como si el alma dijese: yo me acuerdo de eso. Y tal vez sea exactamente ese el poder del mensaje de Chico Xavier: no convencer, sino recordar. Y al recordar, despertar, como un faro silencioso, guiando corazones cansados de vuelta a casa.